Yo siempre creí que el amor era un refugio, un lugar donde esconder las grietas de mi alma. Hasta que mi sobrino Christian, con solo 10 años, se metió en mi cama una noche de tormenta y susurró en sueños: «Tío, ¿por qué Héctor te mira como si fueras su mundo entero?». Aquella pregunta infantil, salida de la nada, me dejó helado, porque en ese instante supe que el velo de mentiras que había tejido durante años se estaba rasgando, y lo que vendría después no sería perdón, sino un torrente de verdades que arrastraría todo a su paso. No era la primera vez que Christian interrumpía mis noches. Desde que su madre, mi hermana Elena, nos dejó a los dos solos en este viejo apartamento en el barrio del Carmen de Valencia, él había desarrollado esa costumbre de colarse en mi habitación como un gato callejero buscando calor. Pero aquella noche, con el trueno retumbando contra las persianas de madera, sus palabras no fueron un balbuceo inocente. Eran una bomba de relojería, cargada con el peso de lo que yo había intentado enterrar bajo capas de rutina y silencio. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de Fallas, y lo miré. Christian tenía el pelo revuelto, negro como el mío, y las mejillas sonrosadas por el sueño. Sus labios se movían apenas, repitiendo fragmentos de sueños que yo no quería oír. Héctor estaba a mi lado, inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, su mano aún entrelazada con la mía bajo las sábanas. «¿Qué coño ha sido eso?», murmuró él, su voz ronca por el susto, pero con ese acento andaluz que siempre suavizaba el filo de las palabras. No respondí de inmediato. En cambio, abracé a Christian, sintiendo su cuerpecito cálido contra mi pecho, y le acaricié el pelo como si pudiera borrar lo que acababa de decir. Pero no se borraba. Aquella frase colgaba en el aire como el humo de un cigarrillo mal apagado, impregnando todo. Héctor se levantó, desnudo salvo por los calzoncillos, y fue a la cocina a por un vaso de agua. Lo oí maldecir en voz baja, el grifo abriéndose con un chorro furioso. Yo me quedé allí, con mi sobrino en brazos, preguntándome cómo un niño podía ver lo que los adultos fingíamos ignorar. Al amanecer, con el sol filtrándose por las rendijas de las contraventanas, Héctor y yo nos miramos por encima de la mesa del desayuno. Christian aún dormía en el sofá, envuelto en una manta con dibujos de barcos. «Tenemos que hablar», dijo Héctor, removiendo su café con una cucharilla que tintineaba como un aviso. Asentí, pero en mi mente ya se arremolinaban las excusas: era solo un sueño, un disparate de crío, no significa nada. Sin embargo, sabía que mentía. Porque desde que Héctor entró en mi vida hace 2 años, todo había sido una danza precaria sobre el filo de la navaja. Yo, Javier, 35 años, profesor de literatura en un instituto de Ruzafa, viudo de una mujer que nunca amé de verdad, y ahora esto, un hombre que me hacía sentir vivo por primera vez, pero en un país donde el amor como el nuestro aún despierta miradas torcidas en las plazas llenas de nonagenarias chismosas. Héctor era carpintero, de esos que construyen muebles con manos callosas y ojos que prometen tormentas. Venía de Sevilla, huyendo de una familia que lo había echado por ser quien era, y se instaló en Valencia buscando anonimato en el bullicio de las paellas dominicales y las noches de terrazas en la Malvarrosa. Nos conocimos en una librería de segunda mano en el Mercado Central, discutiendo sobre un poemario de Lorca que ambos amábamos en secreto. «El amor es un fuego que quema lento», me dijo entonces, y yo, idiota, creí que hablaba de metáforas. 2 semanas después, sus labios en los míos bajo la lluvia de un marzo caprichoso confirmaron que no. Pero con Christian en medio, todo se complicaba. Elena me lo había dejado a cargo antes de su accidente de coche en la autopista a Madrid: «Javi, es tu sangre, cuídalo como a un hijo». Y yo lo hacía, o al menos lo intentaba. Lo llevaba al colegio, le preparaba bocadillos de atún con tomate, lo veía jugar al fútbol en el jardín del Turia con chavales que lo miraban como si fuera uno de ellos. Pero en casa, cuando Héctor llegaba con sus herramientas y su risa contagiosa, fingíamos que era solo un amigo de la familia. Besos robados en la cocina cuando Christian veía dibujos, caricias bajo la mesa durante las cenas, y siempre, siempre, el miedo a que el niño lo notara. Porque en Valencia, tierra de procesiones y confesionarios, el amor entre 2 hombres no era solo un asunto privado, era un escándalo que podía manchar reputaciones, cerrar puertas, y romper la frágil normalidad que habíamos construido. Esa mañana, mientras Héctor lavaba los platos con más fuerza de la necesaria, rompiendo uno por accidente, le conté mi historia. No toda, solo lo suficiente para que entendiera el peso. Mi padre me pegó la primera vez que me pilló mirando a un chico en la playa de la Patacona. Tenía 16. Me dijo:
en esta casa no hay maricones. Y yo creí que tenía razón. Héctor se secó las manos en un trapo, se acercó y me besó la frente, un gesto tierno que olía a sierra y a café. Pues en esta casa sí los hay, y me encanta, respondió. Pero sus ojos decían otra cosa, miedo. Porque si Cristian hablaba, si repetía aquello en el colegio o con los vecinos, todo se iría al carajo. Pasaron los días en una calma tensa, como el mar en vísperas de levante. Llevaba a Cristian a la playa, le compraba helados de turrón en las churrerías del centro, y le contaba cuentos de dragones valencianos que custodiaban el río Turia. Pero por las noches, cuando el niño se dormía, Héctor y yo nos amábamos con urgencia, como si cada roce pudiera ser el último. No podemos seguir así, me susurraba él al oído, su aliento caliente contra mi cuello. Tarde o temprano, el crío va a preguntar. Y yo asentía, pero no hacía nada. Porque admitir la verdad significaba enfrentar a mi familia, a los compañeros del instituto que ya murmuraban sobre mi soltería eterna, y a la sociedad que, aunque España había legalizado el matrimonio gay hace décadas, aún te medía con el calibre de la tradición en fiestas como las de San José. Una tarde, mientras caminábamos por las Torres de Serranos, Cristian me cogió de la mano y dijo, «Tío, Héctor es como papá». Me paré en seco, el sol de Valencia cayendo a plomo sobre las piedras antiguas. «¿Qué quieres decir, chaval?» Él se encogió de hombros, pateando una piedrecita. «Que os queréis mucho, como en las películas». Sonreí, forzando una risa que sonó hueca. «Claro, como amigos». Pero en su mirada, inocente y penetrante, vi el germen de la duda. Aquella noche, solo en la cama porque Héctor había tenido que trabajar hasta tarde, lloré por primera vez en años. No por miedo, sino por la rabia de tener que mentir a un niño que ya había perdido tanto. La Vica CHA me empezó a filtrarse en las grietas de nuestra rutina. Héctor se volvía más distante, sus visitas se espaciaban con excusas de encargos en otras ciudades. «No quiero joderte la vida, Javi», me dijo una noche por teléfono, su voz quebrada por la línea. Y yo, en lugar de retenerlo, lo dejé ir, porque el silencio era más seguro que la verdad. Cristian, por su parte, se cerraba en sí mismo, malas notas en el colegio, peleas con amigos, y dibujos que llenaba de figuras solitarias bajo la lluvia. Una maestra me llamó, «Su sobrino parece triste, Javier». «¿Hay algo en casa?» Negué con la cabeza, colgando el teléfono con manos temblorosas. En Valencia, donde el aire huele a azahar y a mar, yo me ahogaba en un mar de secretos. Los meses siguientes fueron un lento desangramiento. Héctor seguía viniendo, pero ya no con la chispa de antes. Sus besos eran funcionales, como llaves que abren puertas pero no encienden luces. Cenábamos los tres en la mesa de la cocina, con Cristian parloteando sobre el Valencia CF y sus goles imposibles, y nosotros asintiendo como marionetas. Bajo la mesa, nuestras rodillas se rozaban accidentalmente, un recordatorio eléctrico de lo que habíamos sido. Pero el niño lo notaba todo, como Héctor me pasaba el pan con una mirada que duraba un segundo de más, como yo me sonrojaba al oír su risa grave. Una noche de julio, con el calor pegajoso colándose por las ventanas abiertas, Cristian tuvo una pesadilla. Se despertó gritando, sudado, hablando de su madre en el coche volcado. Lo calmé como siempre, meciéndolo en el salón mientras Héctor preparaba un vaso de leche con miel. «No me dejes solo, tío», sollozó el crío contra mi hombro. «Nunca», prometí, pero en mi voz había un temblor que no pude disimular. Héctor se acercó, puso una mano en el hombro del niño, y por un instante, los tres formamos un círculo roto pero completo. Aquella ternura me partió el alma, porque supe que Héctor amaba a Cristian casi tanto como yo, y eso hacía el secreto aún más cruel. Al día siguiente, en el mercado de Colón, mientras compraba naranjas y tomates maduros, oí a dos vecinas cuchichear. «Ese Javier, tan solo con el niño. Y ahora ese andaluz siempre por allí. ¿Qué será?» Me dio un vuelco el estómago, pero seguí caminando, fingiendo no oír. Valencia es así, un nido de cotilleos envuelto en encaje de falleras. Regresé a casa y encontré a Héctor tallando un barco de madera para Cristian. «Míralo, Javi. Va a flipar». Sonreí, pero por dentro bullía la frustración. ¿Por qué no podíamos ser normales? ¿Por qué el amor tenía que ser un pecado disfrazado de amistad? La de Nenen se acumulaba como la humedad en las paredes del viejo edificio.
Yo empezó a beber más, un vino tinto en la terraza al atardecer, mirando cómo el sol se hundía en el horizonte de la albufera. Héctor lo notaba, y discutíamos en susurros cuando Christian jugaba en el patio. ¿Estás huyendo, Javi? Bebes para no sentir. Y tú te vas cada fin de semana a trabajar, para no enfrentar esto, replicaba yo, la voz ahogada en amargura. Él tenía razón, por supuesto. En el instituto, mis clases se volvían monótonas, recitaba versos de Machado sin pasión, y los alumnos me miraban con esa lástima adolescente. Una compañera, María, me invitó a una cena con su marido. Trae a alguien, Javier. No puedes seguir así de ermitaño. Rechacé, alegando el niño, pero en realidad temía que Héctor apareciera y todo se desmoronara. Christian, el inocente epicentro, sufría en silencio. Sus dibujos pasaron de colores vibrantes a grises apagados, figuras de 3 personas cogidas de la mano, pero con caras borrosas. Una tarde, lo pillé mirando fotos de su madre en mi móvil. Ella te quería mucho, ¿verdad? Como Héctor a ti. El corazón me dio un salto. ¿Qué has dicho? Él bajó la vista, jugueteando con el dobladillo de su camiseta. Nada. Olvídalo. Pero no se olvidaba. Esa noche, cuando Héctor llegó con una caja de pasteles de la horchatería Santa Catalina, el niño lo abrazó con fuerza, y yo vi en sus ojos el anhelo de una familia que no podíamos darle. Las heridas se multiplicaban en lo cotidiano. Un domingo en la playa de la Malvarrosa, mientras Christian chapoteaba en las olas, un grupo de chavales mayores gritó maricón a Héctor por cómo me ayudó a untar crema solar en la espalda. Él se rió, restándole hierro, pero yo vi el daño en su mandíbula tensa. No pasa nada, Javi. Es Valencia, no Sevilla. Pero sí pasaba. Aquella noche, hicimos el amor con rabia, mordiendo pieles y arañando espaldas, como si el placer pudiera exorcizar el veneno. Después, tumbados en la oscuridad, Héctor confesó, mi hermano me llamó ayer. Quiere que vuelva, que deje esta vida de sodomita. Dice que mi madre llora por las noches. Lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar, y juré que lo protegería. ¿Pero cómo, si ni siquiera podía protegerme a mí mismo? La presión crecía como la marea en la dársena. Yo evitaba las reuniones familiares, las barbacoas en la finca de mi primo en Picassent, donde mi tía Rosa siempre preguntaba por esa novia que no traes nunca. Elena, antes de morir, había sido mi escudo. Déjalo, mamá, Javi es así. Ahora, sin ella, las llamadas se acumulaban. El niño necesita una madre, Javier. No puedes criarlo solo con tus libros. Colgaba, furioso, y salía a correr por el Turia, el sudor mezclándose con lágrimas que negaba. Héctor, por su parte, empezó a llegar tarde, oliendo a cerveza de las terrazas con amigos. Necesito espacio, decía, y yo asentía, porque el espacio era lo único que nos separaba del abismo. Pero en el fondo, sabíamos que el verdadero culpable era el silencio. Un silencio que Christian rompía con preguntas inocentes, ¿por qué no os besáis como los papás de mis amigos? Desviaba el tema con chistes sobre paellas quemadas, pero cada evasiva era un corte más profundo. Una mañana de septiembre, con el aroma a moros y cristianos flotando en el aire por las fiestas, todo alcanzó un punto de ebullición sutil. En el desayuno, Christian dejó caer su cuchara y dijo, sé que Héctor es tu novio, tío. Lo vi anoche, cuando os creíais dormidos. El mundo se detuvo. Héctor palideció, el café derramándose sobre la mesa. Yo me quedé mirándolo, buscando en sus ojos infantiles la confirmación de que era una broma. Pero no lo era. No es como piensas, balbuceé, pero las palabras murieron en mi garganta. Él sonrió, triste, quiero que seáis felices. Como mamá y yo éramos. Aquella confesión, dicha con la simplicidad de un niño, fue el primer hilo suelto. No explotó en gritos ni lágrimas inmediatas, solo un silencio pesado, como el plomo del Mediterráneo en calma chicha. Héctor se levantó, murmuró una excusa sobre un trabajo, y se fue. Christian y yo nos quedamos solos, el tic-tac del reloj amplificando el vacío. No se lo digas a nadie, vale, le pedí, y él asintió, pero en su obediencia vi el precio, otro secreto que cargar, otro pedazo de inocencia robado. Desde ese día, la casa se convirtió en un campo minado.
Hablábamos en códigos, el amigo para Héctor, lo de siempre para nuestras caricias robadas. Pero el daño estaba hecho. Christian se volvió callado, sus risas forzadas, y yo empecé a soñar con Elena, reprochándome en la niebla. ¿Por qué no lo dices de una vez, Javi? El niño te necesita entero. El otoño llegó a Valencia con vientos suaves del este, trayendo el olor a castañas asadas desde las plazas del centro. Pero en nuestro apartamento, el aire se había vuelto espeso, cargado de palabras no dichas. Héctor y yo seguíamos viéndonos, pero el deseo se había torcido en obligación. Hacíamos el amor en silencio, con los ojos cerrados, como si abrirlos significara ver el abismo. Tenemos que decírselo a alguien, insistía él una noche, su cabeza en mi pecho, el sudor enfriándose en nuestra piel. No. Aún no. Mi respuesta era siempre la misma, un muro que construía con ladrillos de miedo. Christian, bendito sea, intentaba mediar a su manera infantil. Nos preparaba cenas sorpresa, platos de arroz con conejo que salían chamuscados, pero con velas de cumpleaños derretidas en la mesa. Para que seáis familia, decía, y nosotros sonreíamos, tragando el nudo en la garganta. Pero detrás de su sonrisa, veía las ojeras, las noches en que lo oía llorar en su habitación, llamando a su madre. Una vez, lo pillé hurgando en el cajón de mi mesita, sosteniendo una foto mía con Héctor en la playa, tomada un verano antes. «Era bonito, ¿verdad?», preguntó. Asentí, quitándosela con gentileza, y lo abracé hasta que se durmió. Aquel gesto me rompió, un niño de 10 años, forzado a ser guardián de secretos adultos. En el trabajo, la presión se filtraba como humo. Mis clases sobre bodas de sangre de García Lorca se volvían personales, recitaba los versos sobre pasiones prohibidas con una voz que temblaba, y los alumnos, sensibles como antenas, empezaban a preguntar, «Profesor, ¿por qué la sociedad juzga el amor?». Respondía con evasivas académicas, pero por dentro ardía. María, la compañera, me acorraló en la sala de profesores. «Javier, estás hecho mierda». ¿Es el niño? ¿O algo más? Mentí, hablando de estrés, pero ella no se tragó el anzuelo. Si necesitas hablar, aquí estoy. Valencia es moderna, pero el corazón aún late al ritmo de las campanas. Héctor, meanwhile, se hundía en su propio infierno. Sus encargos de carpintería se multiplicaban, pero volvía exhausto, con las manos manchadas de barniz y los ojos rojos de no dormir. Mi familia me escribe cartas, confesó una noche, quemando una en el fregadero. Dicen que soy una vergüenza, que vuelva y me arregle con una chica del pueblo. Lo besé, furioso contra el mundo, pero mi rabia era impotente. En la cama, sus caricias se volvían posesivas, como si quisiera grabarse en mi piel antes de que todo se desvaneciera. Te quiero, Javi. Pero esto nos está matando. Y tenía razón. El amor, que debería ser oxígeno, se había convertido en humo asfixiante. La sociedad valenciana, con su mezcla de progreso y tradición, no ayudaba. Paseábamos por el centro histórico, cogidos de la mano como amigos, pero sentíamos las miradas, la tendera de la horchatería que arqueaba la ceja, el cura en la basílica que nos bendecía con recelo. Un sábado, en las fallas menores de Ruzafa, un borracho nos gritó frikis, desde un balcón, y Christian, que lo oyó todo, apretó mi mano hasta doler. No les hagas caso, le dije, pero el veneno ya estaba inyectado. La DNN culminó en una cena familiar obligada. Mi tía Rosa insistió, trae al niño, Javier. Y a ese amigo tuyo, si quiere. Fui, con Héctor a rastras, prometiéndole que sería breve. La casa en Picassent olía a paella y a hipocresía. Mi primo Luis, con su mujer embarazada, nos miró de reojo mientras servía vino. Así que eres el carpintero. ¿Tienes novia, Héctor? Él sonrió, tenso, no, estoy bien solo. Pero Christian, sentado a mi lado, soltó, Héctor quiere a mi tío como un novio. El silencio fue ensordecedor. Mi tía dejó caer el cucharón, el caldo salpicando el mantel. ¿Qué has dicho, cielo? El niño se sonrojó, mirando al suelo. Nada, abuela. Solo bromeaba. Corrí a consolarlo en el jardín, bajo los naranjos cargados de fruta. No llores, chaval. Fue un lapsus. Pero él sollozó, quiero decir la verdad.
Mamá siempre decía que las mentiras pesan como piedras. Aquellas palabras me barrieron. Regresamos pronto, con excusas de dolor de cabeza, y en el coche, Héctor explotó: «Esto es una puta locura, Javi». El crío lo sabe, tu familia lo sospecha. ¿Hasta cuándo? Aparqué en un arcén oscuro, junto al canal de la Albufera, y lloramos juntos, el motor apagado como nuestro futuro. Desde entonces, el hogar se volvió un teatro de sombras. Yo evitaba tocar a Héctor delante de Christian, pero el niño nos observaba con ojos sabios, como si midiera el espacio entre nosotros. Sus notas cayeron en picado, el tutor lo llamó distraído, melancólico. Y yo, en mis correrías nocturnas por el Cabanyal, me topaba con parejas gay besándose abiertamente en las barras de los bares, preguntándome por qué no podíamos ser como ellos. El miedo, respondía mi voz interior, miedo a perder a Christian, a mi trabajo, a la fachada de hombre recto que Valencia esperaba. Una noche de noviembre, con la lluvia azotando las persianas, Christian se coló de nuevo en la cama. Héctor ya se había ido, alegando un viaje a Sevilla para ver a la familia. Dormía solo, abrazando la almohada que aún olía a él, cuando el niño murmuró: «Tío, ¿por qué no le dices a la abuela que quieres a Héctor? Sería más fácil». Abrí los ojos, el corazón acelerado. «Porque no es tan simple, cariño». Él se acurrucó más: «Para mí sí lo es. Os quiero a los dos». Aquella inocencia me destrozó. Al día siguiente, llamé a Héctor: «Vuelve. Hablemos con él. De verdad». Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otros planes. 2 días después, en el colegio, Christian tuvo una crisis. La maestra me llamó histérica: «Se ha puesto a llorar en clase, gritando que su familia está rota porque el tío miente sobre el amor». Corrí, el tráfico de Valencia un infierno de bocinas, y lo encontré hecho un ovillo en la enfermería. «Lo siento, tío», balbuceó entre hipos. No pude más. Lo abracé, sintiendo el mundo derrumbarse. Aquella tarde, con Christian dormido por los sedantes suaves que le dio el médico, Héctor y yo nos sentamos en la cocina. «Es el turning point, Javi. No hay vuelta atrás». Asentí, las manos temblando alrededor de una taza fría. El secreto, que había sido nuestro escudo, ahora era la espada que nos degollaba. Llamé a mi tía, voz firme por primera vez: «Tenemos que hablar. Sobre mí, sobre Héctor, sobre todo». Colgué antes de que respondiera, y por un instante, sentí un alivio helado, como el primer sorbo de agua en el desierto. Pero el pánico vino después, en oleadas. ¿Y si perdía la custodia? ¿Y si Héctor se iba? ¿Y si Valencia, con su sol radiante, nos volvía la espalda? Miré a Christian a través de la puerta entreabierta, su pecho subiendo y bajando en paz, y supe que por él, por nosotros, tenía que romper el silencio. Aunque doliera como un parto. La llamada a mi tía Rosa fue el detonante, pero el verdadero infierno empezó al día siguiente. Ella llegó al apartamento sin avisar, con su bolso de mano apretado contra el pecho como un escudo y los labios fruncidos en esa mueca que recordaba de las misas de domingo. «Javier, ¿qué demonios pasa con el niño?». La maestra me llamó a mí también. Christian estaba en su habitación, dibujando para calmarse, y Héctor había salido a respirar, dejando el aire cargado de su ausencia. La senté en la sala, con vistas al balcón donde las bugambillas trepaban rojas contra el cielo azul de diciembre. «Siéntate, tía. Hay algo que debo decirte». Empecé torpe, las palabras atascándose como arena en la garganta: «Héctor y yo. No somos solo amigos. Nos queremos. Como pareja». Ella palideció, santiguándose como si hubiera visto al diablo. «¿Qué? ¿Tú, un maricón? ¿Con el niño en casa? Elena se revolvería en la tumba». Sus palabras fueron puñales, cada una hundiéndose en las viejas heridas de mi infancia, cuando mi padre me azotaba por mirar mal a los chicos del barrio. Grité, por primera vez en años: «Elena lo sabía. Me apoyaba. Y Christian también lo acepta. Es el secreto lo que lo está rompiendo, no el amor». Ella se levantó, temblando, y señaló la puerta. «Esto es una aberración. Hablaré con el resto de la familia. El niño no puede criarse en esto». Salió dando un portazo,
el eco reverberando como un trueno en el silencio que siguió. Christian salió de su habitación, ojos grandes y asustados. ¿Se ha ido enfadada? Asentí, arrodillándome para estar a su altura. Sí, pero hablaremos. Todo saldrá bien. Mentía, por supuesto. Héctor volvió esa tarde, con una botella de vino y una expresión de quien ha visto fantasmas. Mi hermano me mandó un mensaje. Sabe lo nuestro. Alguien de Valencia se lo chivó. Nos miramos, el peso de los mundos chocando. Aquella noche, no dormimos. Hicimos el amor despacio, con lágrimas mezcladas al sudor, sabiendo que era un adiós disfrazado de caricia. El turning point se profundizó en los días siguientes. Las llamadas familiares llovieron. Mi primo Luis, furioso, has mancillado el nombre de Elena. Mi otro tío, más tibio, prueba con un terapeuta, chico. Se puede curar. Y en el instituto, los rumores se extendieron como pólvora. María me apoyó en privado, eres valiente, Javi. Pero prepárate. Un padre de alumno retiró a su hijo de mis clases, alegando influencia indebida. Me sentía expuesto, desnudo bajo el sol implacable de Valencia, donde la privacidad es un lujo para los turistas. Christian, el más vulnerable, se volvió un espectro. Rechazaba la comida, se negaba a ir al colegio. No quiero que me miren raro, decía, acurrucado en el sofá. Lo llevaba al Turia, a lanzar piedras al río seco, contándole historias de mi infancia. Yo también tenía miedo, chaval. Pero el amor verdadero no se esconde. Él escuchaba, asintiendo, pero sus ojos decían, pruébalo tú primero. Héctor y yo nos fracturamos en la intimidad. Discutíamos por tonterías, quién lava los platos, quién recoge a Christian. Pero el fondo era el mismo, vale la pena este dolor. Una noche, en la terraza con vistas al mar, él se quebró. Quiero irme, Javi. No aguanto verte sufrir por mí. Lo sujeté por los brazos, las venas hinchadas bajo mi agarre. No te vayas. Somos más fuertes que esto. Pero en su mirada vi la rendición, y algo en mí se rompió. El hombre que fingía ser invencible se desmoronó en sollozos, confesando miedos que había enterrado. Tengo pánico de que nos quiten al crío. De que Valencia nos escupa. El dolor se volvió físico, migrañas que me clavaban en la cama, noches en vela mirando el techo agrietado. Soñaba con Elena, su fantasma riéndome, cobarde, siempre lo fuiste. Despertaba sudado, buscando la mano de Héctor, pero él se había acostumbrado a dormir en el sofá, para no despertar al niño. El vacío entre nosotros era un cañón, y el eco de nuestras voces, un lamento. Una semana después, el golpe maestro, una carta de servicios sociales. Denuncia anónima sobre ambiente inadecuado para el menor. Mi tía, sin duda. Nos citaban para una evaluación. Leí la notificación con manos temblorosas, el papel crujiendo como huesos secos. Llamé a un abogado amigo, gay él mismo, que me advirtió, en España es legal, pero la custodia es un campo minado. Prepara pruebas de estabilidad. ¿Estabilidad? La palabra me dio risa histérica. ¿Qué estabilidad había en un hogar donde el amor era un crimen? Héctor, al enterarse, empacó una maleta. No puedo, Javi. Si me quedo, empeoro las cosas. Lo vi doblar camisas con cuidado, como si cerrara un capítulo de un libro. ¿Qué? Lucharemos juntos. Pero él negó, lágrimas rodando, te quiero demasiado para verte hundido por mi culpa. Se fue al amanecer, dejando una nota, vuelve cuando estés listo. Te espero en Sevilla. El apartamento se vació de su olor, de su risa, y yo me quedé solo con Christian, dos náufragos en un mar de silencio. Elai llegó esa misma tarde. Sentado en el suelo del salón, con fotos esparcidas nosotros tres en la playa, riendo, rompí a llorar como un niño. Christian me encontró así, se sentó a mi lado y me abrazó. No llores, tío. Héctor volverá. Pero en ese abrazo, sentí el peso total, había perdido a mi amor, arriesgado a mi sobrino, y traicionado mi propia verdad por años de cobardía. Me volví Telip, el mundo gris, los días fundiéndose en una niebla. Ni siquiera respondía a las llamadas de María, solo existía para llevar a Christian al colegio, preparar cenas insípidas, y fingir sonrisas en el supermercado.
En esa parálisis, Valencia me pareció una jaula dorada, sus calles empedradas, testigos mudos de mis pasos erráticos, el mar, indiferente, lamiendo la arena donde una vez fuimos felices. El secreto, al fin expuesto, no liberó, aprisionó. Y en el fondo de mi alma, una voz susurraba, valió la pena callar tanto tiempo. La evaluación de servicios sociales fue un calvario disfrazado de entrevista. Dos mujeres de mediana edad, con blogs y expresiones neutras, llegaron al apartamento un martes por la mañana, cuando el sol de invierno pintaba de oro las fachadas del Carmen. Christian las miró con recelo desde el sofá, aferrado a un libro de aventuras que Héctor le había tallado en la cubierta. «Somos normales», dijo el niño antes de que yo abriera la boca. Ellas anotaron, y yo sentí el rubor subir por mi cuello. Respondí preguntas como un autómata, sobre rutinas, ingresos, la relación con el señor Héctor. Se ha mudado temporalmente, mentí, la voz quebrándose. Ellas intercambiaron miradas, y una dijo, entendemos las presiones sociales, señor Ruiz. Pero el bienestar del menor es prioritario. Salieron dejando un dossier de recomendaciones, terapia familiar, apoyo psicológico. Cerré la puerta y me desmoroné contra ella, el pasillo estrecho amplificando mi sollozo. Christian me encontró así, me arrastró al salón y me obligó a sentarme. Tío, tienes que pelear. Por mí. Sus palabras, dichas con la seriedad de un viejo sabio, me sacudieron. Llamé al abogado esa tarde, quiero la custodia formal. Y voy a pelearla. Él aplaudió al teléfono, eso es, Javi. Documenta todo, cartas de apoyo, pruebas de amor al niño. Empecé a tejer una red, María escribió una carta sobre mi dedicación como profesor, un vecino, gay y padre adoptivo, testificó sobre familias modernas en Valencia. Pero cada paso era un recordatorio del vacío, sin Héctor, el apartamento era un eco hueco. Lo llamé esa noche, el teléfono temblando en mi mano. Vuelve. No por mí, por Christian. Su voz al otro lado era un susurro roto, estoy en Sevilla, Javi. Mi familia. Me han perdonado, pero a cambio de cambiar. Es una trampa. Colgué, furioso con el mundo, y salí a caminar por la ciudad bella, las luces de las farolas reflejándose en charcos como lágrimas. En un bar de la calle baja, bebí solo, oyendo a un grupo de locales hablar de esos maricones que adoptan niños. Me levanté y me fui, el corazón latiendo con rabia contenida. El clímax se gestó en una reunión familiar forzada, orquestada por mi primo Luis en su finca de Picassent. Para aclarar las cosas, dijo por teléfono, su tono conciliador pero filoso. Fui solo, con Christian de la mano, el niño apretándome los dedos como un salvavidas. La mesa larga bajo los naranjos estaba puesta con paella humeante, pero el aire olía a confrontación. Mi tía Rosa presidía, ojos rojos de misas y rosarios. Hablemos del niño, empezó ella. No puede crecer en pecado. Me levanté, la silla raspando el suelo de baldosas. No es pecado amar, tía. Es lo único puro que tengo. Las palabras brotaron como un río desbordado, años de silencio vomitando en una avalancha. Héctor me ama, y yo a él. Y Christian nos ama a ambos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Que no encaja en vuestros moldes católicos? Elena me diría que sois unos hipócritas. Mi primo intentó calmarme. Javi, cálmate. Nadie dice que. Pero yo no paré. Si lo decís. Con vuestras miradas, vuestras cartas, vuestras denuncias. Habéis intentado quitármelo todo por miedo a lo raro. Pero el raro es el que miente, el que se esconde. Christian, a mi lado, levantó la voz, dejad a mi tío en paz. Él y Héctor son buenos. Mejor que vosotros, que solo habláis de Dios pero no queréis a nadie. El silencio fue un vacío absoluto, roto solo por el zumbido de las abejas en los naranjos. Mi tía se tapó la boca, lágrimas rodando. Mi primo bajó la vista, avergonzado. Yo me quedé de pie, temblando, el corazón expuesto como una herida abierta. No hubo gritos, no hubo violencia, solo esa verdad cruda, colgando en el aire como el humo de una hoguera apagada. Regresamos a Valencia en el coche, el atardecer tiñendo el cielo de púrpura. Christian me sonrió por primera vez en semanas, lo dijiste, tío. Estoy orgulloso.
Lo abracé al volante, estacionado en un mirador, y lloramos de alivio. Aquella confesión, no ruidosa pero visceral, fue el clímax. Rechacé el sacrificio del silencio, dije lo innombrable, y en ese acto, me liberé. No ganó batallas, la custodia aún pendía de un hilo, pero gané mi voz. Héctor llamó esa noche, como si intuyera. He oído rumores. ¿Qué ha pasado? Se lo conté todo, la voz ronca por el agotamiento. Vuelvo mañana, dijo. No por obligación. Por amor. Colgué, y por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Al día siguiente, él llegó con el sol alto, su camioneta cargada de herramientas y una maleta ligera. Christian corrió a abrazarlo, y nosotros nos miramos sobre su cabeza, una promesa muda. Pero el camino no era recto, las secuelas nos esperaban. La vuelta de Héctor no fue un final feliz de cuento, fue un recomienzo lleno de cicatrices. Instaló su taller en el salón, martillazos rítmicos que llenaban el silencio con vida. Cenábamos los tres, hablando abiertamente ahora, de fútbol, de sueños, de cómo Valencia podía ser nuestra si la reclamábamos. Pero el precio se cobraba en sombras, mi tía no llamaba, mi primo envió una disculpa tibia por email, y en el instituto, las miradas dolían más que antes. Servicios Sociales dio luz verde a la custodia provisional, pero con supervisión. Una trabajadora venía mensualmente, anotando nuestras rutinas, Héctor cocinando paella los domingos, Christian riendo con sus chistes andaluces, yo leyéndoles poemas al atardecer en el balcón. Estabilidad emocional, escribía ella, y yo sonreía, sabiendo que era frágil como cristal valenciano. Héctor pagó su parte, rechazó la reconciliación familiar en Sevilla, quemando la última carta de su hermano en una ceremonia privada en la playa. No más mentiras, dijo, el fuego reflejándose en sus ojos. Mi familia, lentamente, se resquebrajaba, mi tía Rosa apareció un domingo, con una tarta de almendra y ojos bajos. Por el niño, murmuró. No hablamos del pasado, pero su abrazo a Héctor, torpe pero real, fue un perdón mudo. Luis nos invitó a una barbacoa meses después, con su hija recién nacida en brazos, la familia es lo que elegimos, dijo, y brindamos con cervezas frías. La sanación fue gradual, como el deshielo en la albufera. Terapias para los tres, Christian soltando miedos en dibujos coloridos, Héctor confesando rabias enterradas, yo desenterrando la culpa de mi matrimonio fallido con Elena Sombra. Te quería como hermano, me dijo el terapeuta. Pero tú te casaste por obligación. Aquella verdad me liberó, permitiéndome amar a Héctor sin cadenas. Valencia, testigo indiferente, nos devolvió la calidez, paseos por la Malvarrosa sin miradas torcidas, besos en terrazas bajo el azahar. Un sábado de fallas, quemamos una falla simbólica, un muñeco de paja con forma de secreto, y Christian aplaudió mientras ardía. Adiós, mentiras, gritó. No todo fue rosa. Discutíamos por tonterías, celos tontos, miedos residuales. Pero ahora, las peleas acababan en risas, en camas compartidas sin culpa. Héctor propuso matrimonio un atardecer en las Torres de Serranos, no por papeles, por ti. Dije sí, con Christian como testigo, saltando de alegría. El final no es un cierre, es un horizonte abierto. Hoy, miro a Christian jugar en el Turia, Héctor a mi lado, su mano en mi cintura. La verdad, que una vez nos ahogó, ahora nos flota. ¿Hicimos bien en hablar? La respuesta está en sus risas, en el sol de Valencia que no juzga. Y si me preguntan si el amor gay es un drama en esta tierra de fuego y mar, responderé, no. Es solo amor. Y basta.